¿Quieren que les cuente la historia de Arcángel? Es una muy buena historia. Una aventura que surgió de lo más personal y que se volvió una misión para transformar el sistema de salud. La historia de Arcángel es la historia de la enfermedad de mi abuelo. Hace unos años, cuando yo estaba estudiando, recuerdo que mi abuelo empezó a enfermarse mucho. Empezó a ponerse pálido, no tenía energía, parecía otra persona. O sea, simplemente no era él. Pues como cualquier persona empezó a ir al médico. Empezó a ir a un lado, a otro, un lado, a otro. Nadie sabía qué estaba pasando y seguía y seguía y seguía y seguía. Y en esas su salud empezó a empeorar muchísimo. Toda mi familia se vino para Colombia para poder estar con él mientras descubrían qué era lo que le pasaba en su cuerpo. En una de esas nosotros fuimos a una cita con él, al médico, y el médico cogió toda la historia clínica de mi abuelo, que literalmente era como una enciclopedia, era un folder con miles de hojas, y las sacó todas y las extendió en la mesa. Y empezó a unir puntos, entonces empezó a encontrar esta hoja con esta hoja, y esto pasó en esta época, y esto pasó en esta época. Para mí eso era como una escena de FBI, en donde él estaba conectando con hilos la historia. Al final, el médico nos dice como: don José, yo le recomiendo que usted decida dejar su vida lo mejor posible. Vamos a hacer lo mejor para que usted continúe viviendo lo mejor que puede, pero le quedan 6 meses de vida. Esto es lo que yo recomiendo hacer. Salimos, toda mi familia estaba destruida. Fue una vaina muy chocante en el sentido, en la forma en la que sucedió. Yo no sentía tristeza, no sentía rabia, sino sentía como frustración, como que yo no entendía por qué pasaba eso hoy. O sea, no estamos en los 60, estamos en el 2025. Y aún así pasa. Entonces, cuando sucedió eso, yo creo que esto le pasa a todas las familias, y empiezan a buscar ideas y soluciones. Y en esas encontramos un curso, era un curso más bien como un programa del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, que le enseñaba a la gente cómo poder reducir la evolución de su enfermedad para que pudieran vivir más tiempo, básicamente. Este curso solo lo hacían en Estados Unidos, era muy costoso y las personas tenían que vivir allá para poderlo hacer. A nosotros se nos ocurrió la idea de por qué no traerlo, el curso, a él, en vez de que él fuera allá. Todo el curso es de fuente abierta, entonces lo cogimos y dijimos: ¿qué pasaría si construimos un asistente virtual para él, que basado en todo lo que conoce sobre mi abuelo y todo sobre lo que conoce el programa, pueda guiarlo en esas cosas que tiene que hacer para que su enfermedad no evolucione tan rápido? Y así empezó Arcángel. Cuando empezamos a construirlo con Lau, y en ese momento con mi papá, estábamos súper felices, con mucha ilusión de poderlo utilizar con él, pero no pudimos. Desafortunadamente falleció. Para nosotros pues no fue posible poderlo testear en él. Y ahí fue cuando decidimos: ¿por qué no lo volvemos gratis? ¿Por qué no se lo damos a todo el mundo, a todas las personas, ya que el trabajo está hecho y seguramente más familias como nosotros están viviendo lo mismo? Cogimos esa herramienta, la publicamos en internet y empezó a crecer desenfrenadamente. En un periodo como de 2 semanas o 3, llegamos a 22 países, más de 12,000 personas estaban utilizando la herramienta, y fue una experiencia como muy chocante porque yo nunca había sentido eso. O sea, nunca había visto cómo a escala un problema se siente y cómo las personas nos lo decían. O sea, textualmente nos decían en Bolivia: la diabetes es contagiosa. O bueno, recuerdo que una vez una chica nos dijo en Perú que su papá, que había caído y había tenido un sangrado, pero que vivía tan lejos del hospital que no podía llegar hasta allá con él, y que qué hacía. Y le preguntaba en ese momento a Arcángel qué podía hacer, que obviamente la herramienta no era capaz de hacer y que tenía muchas limitaciones que en ese momento pues existían, pero nos abrió el mundo. O sea, nos enseñó que la industria necesitaba un cambio, que no podíamos seguir trabajando con un Excel, un problema que era mucho más grande y mucho más importante, que no tenía sentido que podíamos pedir una hamburguesa por Rappi con una tecnología re top, pero estuviésemos tratando pacientes terminales con cáncer con Excel. Eso no nos entraba en la cabeza. Imagínense un trío de personas que solo tenían un sueño de poder hacer que otras personas no vivieran eso, y una data que mostraba que la gente tenía el mismo problema. Cuando yo estaba estudiando en ese momento en McGill, la universidad todos los años escoge 10 equipos de estudiantes de la universidad, en donde les da dinero para que trabajen exclusivamente en su proyecto durante el verano y puedan explorar si existe la posibilidad de convertirlo en una solución global. Para ellos no es suficiente que las personas tengan notas bien o que hagan cosas interesantes, sino para ellos
lo más importante es crear alumnis que transformen el mundo. Y por eso toman como el riesgo en este tipo de programas. Entonces ahí con Laura y con mi papá en ese momento empezamos a hablar con gente de aseguradoras, de hospitales, con pacientes, con farmacéuticas. Y era el mismo cuento. O sea, este mismo cuento que les estoy contando, se lo transmitíamos a la gente se conectaba con la historia, se conectaba con lo que estábamos viendo y empezábamos a descubrir que el sistema de salud es un sistema de salud que está interconectado. O sea, que no es tan sencillo como otras industrias en las que tú tienes una camiseta y se la vendes al usuario final. Acá no funciona así y es un sistema que depende del país, depende del gobierno, depende de muchos factores en el cual todos tienen que estar alineados para que el valor final llegue al paciente. Entonces empezamos a madurar mucho la forma en la que abordábamos la solución, que la solución siempre era el mismo y el problema también, pero el cómo llegábamos allá evolucionó y cambió. Al final, dentro de toda esa exploración, descubrimos que era muy importante lograr ayudar al sistema en encontrar formas en las cuales, por alguna razón u otra, se saltaban algún diagnóstico temprano. Entonces podría ser fatiga, podría ser simplemente el volumen de datos, podría ser que las personas no sabían que esa posibilidad existía, podría ser que se les había perdido un examen, como en la historia de mi abuelo, que eran tanta información que para muchos de ellos era complicado entender qué estaba sucediendo. Cuando empezamos a hablar con las personas, yo siento que por lo menos desde parte mía siempre hubo un toque como de inocencia y de ignorancia. Pues tienes mucha data de un paciente y solo estás analizando un poquito porque no analizas todo lo demás. Y empezamos a descubrir que es que esta industria en particular es una ciencia que evoluciona muy rápido y que cambia constantemente, es ultra especializada, entonces hace que la industria se le dificulte mucho cambiar. No sirve de nada que un paciente quiera algo si no existe una forma de pagarlo. No sirve de nada si hay alguien que pueda pagarlo, pero no hay nadie que pueda implementarlo. Entonces, la industria de la salud tiene esa naturaleza en la cual uno tiene que encontrar algo que beneficie a todo el ecosistema, lo que nosotros llamamos stakeholders. Algo que tiene especial nuestra industria es que cualquier cosa que uno hace, por más sencilla que sea, le transforma la vida a alguien. Y muchas veces yo siento que suena como cheesy decir eso porque mucha gente dice eso, pero es que es verdad. O sea, el hecho de que tú, por ejemplo, en un hospital logres ahorrar 15 minutos de un quirófano por cada cirugía, puede que al final del día estés ahorrando una hora que puede significarle la vida a una persona que lleva esperando meses esa cirugía. Son cambios pequeños que generan resultados que le pueden transformar la vida, así sea a una persona o a cientos o a miles, en donde todas estas pequeñas optimizaciones hacen que todo el sistema de allá en adelante funcione mejor. La vez pasada hablábamos con Lau, una de las cosas más difíciles de encontrar una característica en alguien es la persistencia. O sea, yo siento que hay gente que es muy inteligente, hay gente que es muy creativa, hay gente que trabaja duro, pero la gran mayoría de gente no es persistente. O sea, como que no es capaz de ser terco y seguir hasta encontrar algo. Porque ahí es donde yo siento que es donde está la magia. En el hacer es donde la creatividad realmente sucede. Yo creo que todos los problemas que nos han pasado y como los retos y demás, ha sido parte como de esa inocencia que les decía al inicio. En serio es tan importante esto que no entiendo por qué no se está solucionando y por qué no arrancamos ya. O sea, porque no iniciamos ya a hacerlo y estoy seguro que nos vamos a encontrar 3 millones de problemas más que los que sé que pueden haber hoy, pero podemos iniciarlos y uno a uno los vamos resolviendo hasta llegar al final. Y nos ha pasado de todo, o sea, temas como no podemos hacer nada con datos porque no sabemos cómo proteger la información de la data. No podemos trabajar con algoritmos de inteligencia artificial porque no sabemos nada de anonimización. No podemos trabajar en nube porque nunca hemos utilizado un servidor en la nube. No podemos utilizar inteligencia artificial porque nunca hemos entendido qué significa pues, ese término. Si no entiendes, pues hagamos un curso. Si no tenemos un servidor, pues traigamos a la persona más experta en ese tema para que te lo explique. Si tenemos un problema de anonimización, traigamos una empresa que haga la anonimización. Y muchas veces ni siquiera somos nosotros. Muchas veces era, pues tenemos un problema, somos un equipo y queremos que el paciente le vaya bien, pues resolvamos el problema y vayamos a la esencia de lo que está pasando. Yo creo que mirando hacia atrás, eso que inició como una semilla con mi abuelo se volvió algo más grande, se volvió una misión de poder ayudar a miles de personas como él. Y yo creo que la naturaleza de todo esto siempre ha sido de conectar esos puntos en donde muchas personas sienten lo mismo que nosotros. O sea, nuestro equipo, por ejemplo, hemos notado que muchas personas llegan a nosotros por esa misma rabia, por esa misma frustración. Al inicio, cuando trabajábamos con empresas gigantes, nos decían, yo creo tanto en lo que ustedes quieren lograr, que aún así el producto no esté, yo quiero ser parte de esa historia. Yo quiero ayudarles a que podamos
resolver ese problema que ustedes quieren resolver. Mirando hacia atrás, veo como una pequeña, pues un pequeño evento que sucedió en mi vida, que se volvió una misión mucho más grande y que con el tiempo muchas personas más conectaron y se unieron a ella. Esa es nuestra historia de origen. Espero que esta historia les muestre que cada momento en el que ustedes se enfrenten a un problema realmente puede ser una oportunidad para resolverlo desde su fuente. Espero que les permita ver que no siempre hay solo un camino a lo que les muestra su vida y que pueden volverlo ese mundo que ustedes quieren que sea. Eso es lo bacano de todo esto. ¿No les parece que las historias más difíciles de la vida siempre nos llevan a algo bueno? Y esa es mi historia, pero Laura tiene una historia totalmente diferente y esa la verán en el siguiente video.